Bendiciones, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en este canal, en esta plataforma de su hermano Víctor Almanzar. Para mí, un gran placer compartir con ustedes en este precioso día que el Señor nos regala. Siempre tratando de compartir una palabra de parte de Dios, que podamos ser edificados a través de ella, que podamos crecer y que podamos avanzar espiritualmente. Hoy yo sé que no será la excepción, yo sé que vamos a ser bendecidos a través de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Y ese es el propósito con el cual se hace el contenido siempre en este canal. También quiero invitarle a que se suscriba, si no lo ha hecho, a este canal, a que le dé a todas las campanitas para que le lleguen las notificaciones cada vez que tengamos contenido en el canal, que usted pueda también disfrutarlo. Yo quiero hablar de cómo nosotros poder alejarnos de los matafe. Así yo he querido empezar esto, de los que matan la fe. Cualquiera diría, la fe no la puede matar nadie, pero la Biblia dice que la fe puede estar muerta en algún momento. Y textualmente, bueno, parafraseando, Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Entonces, cuando yo hablo de cómo alejarnos de lo matafe, es porque muchas veces me encuentro y veo personas que tienen una fe muy elevada, pero en la medida que se reúnen, que se juntan, que comparten con ciertos hermanos o personas, asimismo muchas veces en vez de crecer, mengua su fe. Y eso no solamente pasa en hermanos que pueden juntarse o reunirse, también pasa en el liderazgo, pasa en las congregaciones, personas que todo lo que le proponen siempre le buscan la parte negativa, personas pesimistas, personas que no creen, personas que para ellos nada es posible, personas que todo el tiempo son contrarios a la visión y a los proyectos de los líderes, personas que de alguna manera su crecimiento está en un letargo porque son ociosos, porque son vagos, porque son haraganes, porque prefieren vivir de la unción del otro, prefieren comer de la comida que otro sirve y no servir ellos a otros comida. Nos encontramos con muchísimos casos y yo sé que usted se va a identificar con lo que estamos diciendo, porque lo que yo quiero significar es que muchas veces hay personas que no permiten que tu fe crezca. La Biblia en el libro de los Proverbios habla de que cuando usted se junta con sabios, pues se hará sabio también. Pero al contrario, el que se junta con necio, pues va a llegar a la misma necedad de alguna manera. Cuando el apóstol Santiago habla de la fe, habla en un sentido que muchas veces ha sido de mucha discusión a nivel de los eruditos y de los grandes teólogos. Esto es un tema de discusión y muchas veces se trae a colación el tema de la salvación, que si es por obra o no es por obra, porque Santiago polariza el tema hablando de que la fe sin obra es muerta. Es un texto que a mí me gusta mucho, en el mismo libro de Santiago, capítulo 2, que él dice, muéstrame tu fe sin obra, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, cuando la fe muere, es cuando la fe no tiene obras, porque yo tengo que vivir en congruencia con lo que creo. Entonces, si yo digo que yo creo en Dios, no puedo vivir como si Dios no existiera para mí. Si yo digo que Dios es todopoderoso, no puedo pensar que hay cosas que Dios no puede hacer. Si yo digo que para el que cree todo es posible, yo no puedo vivir todo el tiempo con un problema que creo que no puede resolverlo, que no tiene solución. Es como contraproducente, es muy contrariante el yo establecer una fe y no tenerla realmente. Entonces yo puedo hablar de fe, cualquiera puede hablar de fe, pero de ahí a tener fe es muy diferente. Pero ¿qué pasa con los que matan la fe? Los que matan la fe son las personas que muchas veces trabajan contigo en un ministerio, que de alguna manera son tus compañeros, tus familiares, personas que están cerca de ti en cualquier ámbito, pero son las personas que siempre tienen un pero, son las personas que siempre tienen unas excusas, son las personas que nunca pueden hacer las cosas, son las personas que siempre están negados, son las personas que no aportan, que no apoyan y que al contrario critican.
que al contrario murmuran, que al contrario, en vez de colaborar con la visión o con el propósito que se pueda tener en alguna institución, en algún ministerio, en alguna organización en la cual tú eres parte, son las personas que están esperando el fracaso. Y en vez de esperar que las cosas avancen y que se tenga éxito, esperan que el propósito, que lo que se han propuesto, lo que están haciendo algo en Dios, no se logre, para acusar o para señalar. Usted dirá, bueno, pero se estarán dejando usar del enemigo. Puede ser, porque el enemigo no quiere que usted obre en Dios. El enemigo lo que quiere es que la obra de Dios se detenga. Todo el tiempo ha sido así a nivel bíblico. Que la obra de Dios no avance, que los hijos de Dios no crezcan, que usted no conozca la verdad. Pero cuando nosotros hablamos de fe, estamos hablando de algo que trasciende. Cuando murió la hija de Jairo, hubieron personas que le dijeron, no moleste más al maestro, ya tu hija está muerta. Esas son gente que mata la fe. Ya quédate ahí, ya ve y entierra a tu hija. Pero el hombre tenía fe de que había alguien que podía sanar a su hija. Y más que sanarla, Jesús podía resucitarla. Entonces, los que matan la fe son personas que nunca van a creer que un milagro sobrenatural se puede realizar. Son las personas que nunca van a creer en lo que Dios hace quizás en tu vida. Son personas que no creen aún viendo. Y eso sí es fuerte. Jesús decía, bienaventurados los que creen sin haber visto. Hay personas que aún viendo el milagro, aún viendo el poder de Dios, todavía así su fe está muerta. No es de todo la fe, dice la Biblia. Es un don de Dios. Pero los que tenemos fe, tenemos que procurar que nuestra fe crezca, pero sobre todo que nuestra fe permanezca viva. La gente habla mucho de el crecer de la fe, del tener mucha fe, del tener fe de alguna manera. Pero tenemos que hablar de que esa fe se mantenga viva. Porque cuando el apóstol habla de una fe muerta, está hablando de personas que confiesan a Cristo, de personas que van a la iglesia, personas que se congregan, personas que quizás ofrendan, oran, pero que a la hora de accionar no lo hacen. Escúcheme bien. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer en nosotros, por su buena voluntad. Pero la Biblia nos da a nosotros las especificaciones de las cosas que tenemos que hacer una vez que conocemos cuál es la voluntad de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, mis obras tienen que ir encausadas conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Eso de un cristiano quieto, un cristiano que no obra, eso no existe bíblicamente. La Biblia dice que Dios ha preparado buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y eso tiene un significado. O sea, nosotros estamos aquí en la tierra todavía, aún habiendo aceptado a Jesucristo y teniendo o habiendo recibido el Espíritu Santo, porque hay obras buenas que Dios preparó que tenemos que realizar antes de partir en la separación de este ser para ir a aquel lugar que Dios tiene reservado para nosotros. La fe sin obra es muerta. Por eso es que Cristo, siendo la palabra, se materializó. Porque la palabra sin la acción se queda en letra, pero cuando se materializa toma vida. La palabra tomó vida y toma vida para mostrarnos a nosotros lo que es la fe en su totalidad, a través del autor y consumador de ella. ¿Quiénes querían matar la fe? Los que no querían que Jesús cumpliera con el propósito que Dios le envió a hacer, incluyendo algunos apóstoles. No te acontezca esto a ti, Señor. Y Jesús le decía, tú estás poniendo los ojos en las cosas de aquí abajo. La gente que pone los ojos en las cosas de la tierra no va a tener una fe viva, porque la fe viva pone los ojos en las cosas invisibles. Entonces, cuando yo acciono, cuando yo opero en fe, es cuando mi fe va acompañada de obras. Por eso Jesús, cuando lo querían matar, decía, si ustedes no creen a lo que yo digo, créanme a lo que yo hago. Crean a mis obras, porque las obras y nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Los hechos hablan más que las palabras. Por eso el testimonio del creyente. Por eso la necesidad de ser ejemplo. Por eso nosotros debemos de predicar más que con la palabra,
con el ejemplo. Por eso es que ser líder no es cualquier cosa a nivel espiritual. Porque el líder no es el que manda, eso es un jefe. El líder es el que hace lo que entiende que quiere que los demás hagan. Por eso Jesús decía y enseñaba con el ejemplo. Y le mostraba a los apóstoles que había que hacer las cosas como ejemplo a los que creen. No todo el mundo podía ejecutar la obra. Algunos apoyaban los ministerios de los apóstoles y el del mismo Jesucristo, con dinero, con recursos, con bienes. Y eso está bien. Pero el accionar es lo que va a hacer que la fe trascienda. La fe que hace milagros es la fe viva. La fe que resucita muertos es la fe viva. La fe que echa fuera demonios es una fe viva. La fe que trae prosperidad y recursos cuando no lo hay es una fe viva. La fe que nos va a llevar a nosotros a vivir después de la muerte es una fe que se mantuvo viva mientras estuvimos operando en este cuerpo. Esa gente que viene con negatividad, con pesimismo, que nunca se pueden hacer las cosas para ellos, que ningún proyecto, nada que usted le presente para ellos es viable. Esa persona hay que prestarle atención, porque son las personas que no solamente matan la fe, sino que también te roban el tiempo. Tú le dedicas tiempo a personas que no están en condiciones de servirle a Dios, que quieren vivir una vida ociosa, vaga y haragana. Estamos llamados a unirnos con obreros, con personas que tengan la disposición de trabajar para Dios, que tengan la disposición de mantener una fe viva. Dios no es un Dios de muertos, dice la Biblia. Dios es un Dios de vivos. Todo el que adora a Dios tiene que adorar en espíritu y en verdad. Tiene que vivir para Dios. Dios nos llama a vivir un camino de buenas obras. Y no porque seamos buenos, sino porque Él ha creado las condiciones para que nosotros de alguna manera podamos glorificar su nombre y bendecir a los demás a través de lo que hacemos. No importa cuánto tú digas que crees, no importa cuánto tú vayas a la congregación, no importa cuánto tú diezmes o ofrendes. Si tu fe no está viva, tu salvación puede ser que no sea como tú piensas. Cuando digo esto, lo digo porque hay personas que creen que se van a salvar como ellos quieren. Hay personas como quizás el leproso Naamán, que lo mandan a bañarse, a lavarse 7 veces en el Jordán y dice, no, pero de donde yo vengo el río más limpio. Quieren salvarse como ellos quieren y no como Dios dice. Si Dios dice que hay que obrar en fe, hay que obrar en fe. Por eso los mandamientos y las ordenanzas son un accionar. Cuando Jesús da las ordenanzas de la iglesia, la misión, la gran comisión, predicar el evangelio, bautizar, enseñar, a guardar la palabra, congregarse, todo eso amerita acción. Todo, orar, ayunar, hay que accionar para hacer eso. Pero no yo esperar que las cosas lleguen, porque yo sé que Dios puede hacer llegar las cosas. Es que Dios va a operar a favor mío en la medida de que yo me muevo en lo que ya Él me ha dicho que yo debo de mover. Por eso Dios unge para enviar, no para quedarse quieto. Cada vez que Dios unge a un hombre de Dios es para que se mueva, es para que cumpla con algún propósito. Como le dijo Dios en algún momento al profeta Habacuc, escribe la visión en tablas para que corra el que leyere en ellas. Aunque esto no depende del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Pero Dios nos llama a ser hombres y mujeres de acción, a movernos, a conquistar, a buscar, a hacer, a vivir una vida verdaderamente de fe. Jesús no se quedó un segundo quieto una vez que empezó el ministerio. Y lo decía, que era necesario cruzar al otro lado, que era necesario pasar por Samaria, que era necesario ir a Jerusalén, que era necesario ir a Nazaret. Y se movía en todas partes haciendo milagros, multiplicando panes y peces, orando por los enfermos, sanando, limpiando leprosos, estableciendo el reino de Dios. El ministerio de Jesús no fue un ministerio de vagos. No lo fue.
Y cada vez que Jesús llamaba a un apóstol, la mayoría de las veces estaba trabajando. Pedro, Mateo, estaban haciendo algo. Estaban en alguna función. Porque el evangelio también llama a personas que laboren, que trabajen. Para vivir de la fe, como muchos se hablan a veces, no. Para vivir en fe y por fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. La fe es la que nos permite vivir, la fe es la que nos permite evitar los dardos del enemigo, porque es el escudo de la armadura que Dios nos pone. La fe es la que nos permite salvarnos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La salvación no es por obra para que nadie se gloríe, pero la fe sin obra es muerte. Cuídate de los ladrones del tiempo. Cuídate de los asesinos de la fe. Los que te roban el tiempo con el chisme, con la murmuración, que te quieren llevar al juego de azar, que te quieren llevar a la fiesta, al cumpleaños. Cuídate de los ladrones de tiempo. Invierte tu tiempo en el reino de Dios. No permita que tu fe muera. Muévete donde Dios quiere que vaya. Haz lo que Dios te mandó a hacer. Cumple con el propósito. Vive conforme a la visión que Dios ha revelado en su palabra. Apoya a tus líderes en tu congregación. Evalúa su conducta, pero imita su fe. Si quieren hacer algo en Dios, para Dios y con buen propósito, no sea pesimista, no sea negativo, no muestre falta de fe. Mejor pídele a Dios que te aumente la fe. A veces nos preguntamos por qué hay personas que alcanzan sus objetivos, que logran el éxito, que ven cosas realizarse, que hacen proezas en Dios. Y lo miramos como si fueran paladines, únicos quizás. Sin embargo, Dios nos llama a todos a operar en dimensiones espirituales y en un nivel de fe, que lo vamos a reconocer y lo vamos a vivir en la medida que obramos en esa fe. Pastor, ¿y cómo yo puedo mantener la fe viva? En todo lo que Dios nos manda a hacer, haciéndolo, obedeciendo la palabra de Dios, viviendo conforme a su voluntad, manteniendo la consagración, buscando siempre la santidad en todo nuestro ser, ayudando al necesitado, sirviéndole a los demás, viviendo para los demás y para Dios, más que para nosotros mismos, accionando el ministerio, predicando el evangelio, obrando a favor del reino de los cielos, cumpliendo con las ordenanzas y los mandamientos del Señor. No permita que nadie mate tu fe, ni el enemigo, ni los que se dejan usar, ni las distracciones del mundo, ni la ociosidad, ningún familiar cercano. No dejes que nadie mate tu fe, porque hay quienes no creen y quieren que tú no creas, y quieren sembrar duda en tu corazón. Tenemos que aprender a identificar a esos que matan la fe, a esos que roban el tiempo, esos que no nos permiten llevar a cabo la obra de Dios, o que a veces quieren interferir en eso o obstaculizar. Recordando siempre que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino con espíritus gobernadores en las regiones celestes, con fortalezas que se levantan en la mente y con personas que son poseídos por el espíritu del diablo. Yo le doy gracias a Dios por este momento, esperando que Dios bendiga tu vida a través de lo que hacemos en este canal. Si no te has suscrito, hazlo. Sé parte de este ministerio, hazte miembro de este canal, comparte el contenido, coméntalo. Siempre respondemos los comentarios. Y para los que a veces no le podemos responder, tenemos el interactivo con el pastor Almanzar, lunes, jueves y sábado, 9 de la noche, hora República Dominicana. Para mí siempre es un placer compartir con ustedes a través de este medio, esperando que Dios bendiga a su familia, bendiga su ministerio y bendiga su vida. Recuerde, no permita que maten tu fe. Mantén una fe viva. Mantén ese fuego del espíritu. Mantén el don trabajando y operando. No permita que nadie apague el fuego del espíritu que hay en ti. Nos reencontraremos en una próxima, si el Señor lo permite. Bendiciones.